Seguimos con más del primer café por Ecovisión. Mircha, qué bonita esa toma, me gustó. Caramba, excelente nuestro equipo aquí de producción, nuestros camarógrafos. ¿Cómo le ponen el empeño a su trabajo? Continuamos conversando entonces con el doctor Héctor Breña. Estamos abordando el tema de la crisis del transporte en el estado Carabobo. Él al inicio de la entrevista planteaba que debe analizarse muy bien la política pública en cuanto, o enfocarla más en cuanto a la movilidad de los ciudadanos. Un poco al respecto, estábamos tras cámara conversando entonces cuál sería su propuesta para optimizar lo que es la parte del transporte público, doctor. Retomar las estrategias que nosotros cuando fundamos, instalamos y traemos las primeras unidades de Transcarabobo, hicimos y planteamos y conseguimos bastantes logros en aquel momento, pero eso no puede ser algo que forme parte de la gestión de un secretario que en la mitad del periodo va a tomar otras responsabilidades, como fue mi caso, que fue la Asamblea Nacional, y posteriormente en el mismo gobierno pues se modifica radicalmente esas políticas. ¿A qué me refiero específicamente? Uno de los errores que se cometen y que le solicito al gobernador Rafael Lacaba que lo evalúe e instruya a la autoridad de transporte que él designó, que es Gilberto Ceballos, a analizar en función de la necesidad de recuperar el órgano superior de transporte del Estado. ¿En qué consiste ese órgano lo preside el secretario o la autoridad, en este caso de transporte. No es un órgano de jerarquía, sino es una suerte de consejo. Ahí tenemos, disculpe, unas imágenes, mire, la situación del transporte ahora. Sí, horrible. Sí. Donde todos las asociaciones de transporte del Estado forman parte de ese Consejo Superior de Transporte. De manera que ahí se diseñan todas las estrategias, se plantean las necesidades, se diseñan rutas inclusive, que no haya choque, se elaboran proyectos de ruta, se unifica y eso obliga a la unificación de rutas entre los distintos municipios y no las incoherencias que hay entre un municipio y otro. Todo eso en cada función... Cada municipio tiene su realidad también. Cada municipio tiene su realidad, pero el transporte tiene que tener una política definida, porque ni el Estado solo, creo que también me preguntaba, ¿cuántas unidades necesitaría Transcarabobo para subsanar el problema del transporte? Cuando yo salí de Transcarabobo, en mi gestión habían 160 unidades. Tengo entendido que a través de la Autoridad Única de Transporte, que fue designada por el gobernador Lacaba, que cuando él tomó, habían apenas 20 unidades de transporte. Y a veces paradas por tonterías. Las proveedurías totalmente desabastecidas, sin nada. Entonces, creo que tengo información de que ya está en un proceso de recuperación y que ya han recuperado un número importante de unidades. Más sin embargo, para retomar tu pregunta, mire, ni que el gobierno nacional le asigne 2.000 unidades del transporte, que por ponerte una exageración, pues no tiene, ahorita el gobierno nacional no tiene músculo para eso, se resuelve el problema del transporte. Pues no es un problema de cantidades, es un problema de tener la metodología que permita la integración de todas las asociaciones de transporte público privados bajo un mismo sistema, bajo una misma escuela de formación. Esa escuela de formación no es solo para Transcarabobo. Yo le sugeriría al gobernador implementar un decreto estadal en materia de transporte que obligue a todas las asociaciones a ir a la escuela de formación de transporte, a unificar, que las mismas asociaciones unifiquen inclusive su vestimenta, que unifiquen el sistema, que se apalanquen con la banca pública y la sociedad de garantías recíprocas, porque no podemos seguir bajo la visión de que el Estado, o Fontur en este caso,
pone unas unidades 50.000 veces que ni siquiera cubre este tema de los taxis. 800.000 bolívares, 800.000 bolívares es un mercado. Sí. Eso es absurdo, ni siquiera lo pagan. Entonces, la gente tiene que tener con unas cuotas mínimas, bajo una visión social, la visión social no necesariamente es que te regalo todo, sino que te creo las condiciones y te impulso como Estado a través de mis políticas para que tengas las mismas oportunidades que tienen otros que tienen más, pero que tú no la tienes. Entonces hay que igualar a esos ciudadanos para que tengan las mismas oportunidades y ellos adquirir, y les duela porque están con su esfuerzo pagando en cómodas cuotas, en créditos flexibles a través de la banca pública, que eso es lo que ya habíamos firmado varios acuerdos con bancos públicos y privados para que se fuese dando una sustitución de flota y unificando los transportes bajo un mismo lineamiento en lo que refiere a calidad, una unificación de las formas de las unidades de transporte, así como al Consejo de Planificación Pública, cada municipio, plantearle un proyecto unitario para todo el diseño de las rutas y las paradas. Exacto, pero también vemos que la mayoría de los transportistas, sobre todo de la parte privada, se quejan ante la falta de insumos, ante los altos costos de lo que es la batería, los cauchos, el mismo aceite. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, tienen razón en quejarse, porque por un lado, fíjate, ahorita yo necesito comprar 2 cauchos, pues los tengo ya casi en la lona, en el hierro. Entonces, 25 millones, 30 millones un caucho. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces te podrás imaginar cuánto cuesta un caucho de buseta o de autobús, que son mucho más costosos, o una batería. Entonces tienen razón, y entonces entra en un conflicto, porque el gobierno, o en estos casos quienes establecen las tarifas municipales de transporte urbano, son las direcciones de transporte de las alcaldías. Entonces primero hay una disparidad. Segundo, establecen unas tasas bajo la premisa burocrática de que para tener una cara social, entonces tiene que ser lo más económico posible. Entonces, no hay una realidad del estudio de una estructura de costos, de cuánto implica mover una unidad y ponerla a trabajar todo el día. Adicionalmente, que es una máquina que se desgasta, que genera y pide una cantidad de insumos que por la escasez no se encuentran. Entonces también hay que entender que tienen que tener una ganancia, porque eso son familias. Claro. Muchas unidades las manejan los propietarios son 2 familias, operadores, etcétera. Entonces, dentro de los convenios que tenemos nosotros con los países que todavía no han caído en las garras y en las trampas del imperialismo, estableciéndonos cercos, como lo hizo Estados Unidos, como lo está haciendo la Unión Europea y Canadá, que no nos permiten comercializar ni generación de deuda. Bueno, pero todavía tenemos alianzas con países muy importantes que adicionalmente de las medicinas, adicionalmente de los alimentos, de las materias primas, con las cuales tenemos fallas para reactivar la producción, tenemos que asumir con el mismo nivel de preocupación políticas dentro de estos convenios que nos permitan masivamente la adquisición a precios razonables para el sistema de transporte, fortalecer las proveedurías de los estados, de manera que el transporte público pueda obtener a unos costos mucho más bajos. Y yo sí creo en ese subsidio, porque hay subsidios que no tienen sentido, pero esto es un subsidio fundamental, porque si nosotros no aplicamos esto y la crisis de transporte sigue bajo esta premisa, uno de los elementos de éxito de la producción es el trabajador. Entonces hay que considerar, si usted trabaja aquí en esta planta y usted vive en Los Guayos, usted tiene que tomar por lo menos 3 unidades de transporte y además va a transitar por 3 municipios. Claro. Entonces eso es fundamental para el desarrollo de la industria. Seguimos en el primer café, estamos conversando con el doctor Héctor Breña y vamos a continuación unos interesantes mensajes. En breve seguimos con más, así que no se retiren de nuestra sintonía.